Entonces, jóvenes, la otra clase, cuando ya estemos todos y más tranquilos, hacemos una revisión del examen, ¿correcto? Cuando ya estén todos los compañeros. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con la primera clase de la segunda unidad y es que nos toca hablar sobre enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Entonces, si nos recordamos la clase pasada, nosotros hemos hablado también sobre enfermedad pulmonar, pero esta vez a nivel del alveolo, ¿no? Entonces, a nivel alveolar. Y habíamos hablado de consolidaciones, imágenes consolidativas y los diagnósticos diferenciales, ¿no? Que podríamos tener. Bueno, el propósito de esta clase, uno es aprender una vez más cuáles son los signos radiológicos que nos ayuden a caracterizar e identificar un patrón intersticial. Y es que es un poquito complejo, porque en realidad involucra muchos tipos de enfermedades. Sin embargo, como todo, siempre hay signos radiológicos que nos van a ayudar a identificarlo, ¿no? Y una vez que hemos aprendido a identificarlo, vamos a poder conocer las enfermedades más frecuentes que las representan. ¿Ok? Entonces, ese es el objetivo del día de hoy. Ok. Entonces, conceptos claves e importantes, ¿no? Entonces, todos sabemos que el pulmón, ¿no? O sea, el parénquima pulmonar realiza actividades muy importantes y una de ellas es el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos para sacar el CO2 de nuestro cuerpo, de nuestra sangre y ingresar oxígeno, ¿no? Y ese intercambio gaseoso se da acá a nivel del alveolar, ¿no? A nivel de las paredes de los alveolos y los lechos capilares, ¿ok? Entonces, a este nivel es donde se da el intercambio gaseoso, ¿no? Que es importante. Entonces, también debemos recordar que el pulmonar está formado por múltiples sacos alveolares como estos, ¿no? Sabemos que el conjunto de sacos alveolares son acinos, ¿no? Y el conjunto de acinos nos va a dar el famoso lobulillo pulmonar secundario, que es la unidad básica del aparato respiratorio. Bueno, una vez que nosotros vemos o dejamos de lado este espacio donde se hace el intercambio gaseoso, pues todo el resto que lo rodea, o sea, las estructuras que rodean a los sacos alveolares, a los bronquiolos terminales, ¿no? Y que rodean a las estructuras vasculares, pues a eso se le llama intersticio, ¿no? Entonces el intersticio es el tejido conectivo que sirve de sostén al pulmón. Por eso se le llama esqueleto del pulmón. Y el intersticio está formado por este tejido del colágeno. En el intersticio van a estar las estructuras vasculares, ¿no? Sobre todo venosas, ¿no? Y en el intersticio también van a estar los linfáticos, ¿ok? Entonces, tres cosas que nosotros tenemos que saber, ¿ok? Entonces, en el intersticio vamos a tener tejido de colágeno conectivo sostén, que es el esqueleto. Vamos a tener estructuras vasculares, sobre todo capilares venosos, ¿no? Y vamos a obtener a los linfáticos, ¿ya? A los linfáticos, tres estructuras importantes. Muy bien. Ok, entonces vamos a volver acá y vamos a recordar una vez más el lobulillo pulmonar secundario. Ok, entonces la clase pasada hablábamos de sacos alveolares, acinos, ¿no? Que son como estas bolsitas, estos globitos que están alrededor del bronquiolo terminal. Ok, ¿no? Entonces, a nivel de las membranas de estos sacos alveolares, una vez más repito, es lo que se hace el intercambio gaseoso. Entonces, todo lo que está fuera de él se llama intersticio. Ahora, el intersticio a su misma vez va a estar compuesto de diferentes estructuras, ¿no? Y a todo esto de acá, tanto al conjunto de sacos alveolares, al bronquiolo terminal y al intersticio, ¿no? Nosotros le llamamos lobulillo pulmonar secundario. Recordemos que el lobulillo pulmonar secundario no lo vamos a poder visualizar en imágenes de rayos X, más sí lo vamos a poder visualizar en imágenes tomográficas, que pueden medir de 1 a 2 centímetros, y miren acá, ¿no? Entonces serían estos cuadrados,
cuadriláteros que estamos viendo acá, que están dibujados, ¿no? ¿Ok? ¿Ya? Y este intersticio, si lo empezamos a analizar, ¿no? Cada estructura, vamos a encontrar que está formado por va a tener diferentes componentes, ¿no? Entonces, miren, siempre en el medio va a tener un bronquiolo terminal, recuerden, el bronquiolo terminal, ¿no? Que es y en este bronquiolo terminal, que es la última faceta de la cadena o sea, del paso aéreo, ¿no? Por el paso donde la vía conductora de aire. Después de eso, estos de acá van a conformar los acinos, ¿no? Los acinos, y los acinos están compuestos por sacos alveolares. Al costado del bronquiolo siempre va a haber la arteria pulmonar, ¿no? Entonces siempre va a haber una arteriola pulmonar, ¿ok? Ahora, alrededor, ¿no? Entonces de ellos, miren, ¿no? Es un cuadrilátero, vamos a tener nosotros al tejido conectivo. No solamente el tejido conectivo, sino vamos a tener a las estructuras vasculares, ¿no? Las estructuras vasculares y también vamos a tener a los linfáticos, ¿ya? Entonces los linfáticos van a ir alrededor del lobulillo pulmonar secundario, que es todo este cuadrilátero de acá, y también van a ir por el centro, ¿ya? Entonces los linfáticos se van a desplazar en estos dos niveles. Ahora, cuando nosotros hablamos del lobulillo pulmonar secundario, nosotros vamos a hablar de tres localizaciones importantes, ¿no? Vamos a hablar del intersticio centrolobulillar. ¿Qué significa? Todas las estructuras que están en el centro del lobulillo pulmonar secundario. Entonces, ¿qué estructuras están en el centro del lobulillo pulmonar secundario? Pues los bronquiolos terminales que ya hemos hablado, ¿no? Los acinos, ¿no? Los acinos, ¿no? O sacos alveolares, los linfáticos, hay una cadena de linfáticos que está en el medio, y las arteriolas pulmonares, ¿no? Entonces, el lobulillo pulmonar secundario, ¿no? También llamamos conformado por el intersticio centrolobulillar, va a tener estas tres estructuras que hemos dicho. Ahora, existe otro intersticio, otra zona del intersticio, que son las zonas periféricas, ¿no? Y esto se le llama el intersticio centro interlobulillar, disculpe. Entonces, ¿qué estructuras van por el intersticio interlobulillar, ¿no? Entonces, vamos a identificarlas acá. Uno, van las estructuras venosas, ¿no? Dos, van otra vez los linfáticos, y estos a su vez van a estar rodeados por estas líneas celestes que estamos viéndolas acá, que es el tejido intersticial, que es el esqueleto axial. ¿Ya? Entonces, tres estructuras importantes, ¿no? Entonces, cuando hay alteración de este intersticio, lo que nosotros vamos a ver es el engrosamiento de estos tabiques intersticiales, ¿no? Entonces se van a hacer así, se van a hacer más gruesos y nosotros vamos a poder ver más evidente el intersticio interlobulillar. Y por último tenemos el intersticio intralobulillar. ¿De qué está conformado el intersticio intralobulillar? Resulta que el espacio entre saco alveolar y entre acino y acino, ¿no? Estos espacios, ¿no? Que están rodeados, pues van a estar rodeados por tejido intersticial, tejido de sostén. ¿Ok? Tejido colágeno. Cuando se afecta o cuando hay enfermedades que pueden afectar este tejido intersticial, sobre todo, por ejemplo, las neumoconiosis o, por ejemplo, las fibrosis, lo que nosotros vamos a ver es un engrosamiento, no solamente del tabique que está alrededor, sino también ya vamos a ver de prácticamente como una malla en el centro, ¿no? Entonces se van a identificar el engrosamiento del intersticio intralobulillar, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver así como esta especie de red, ¿no? Como una especie de red, ¿ok? ¿No? Entonces, y esto no es otra cosa más que el engrosamiento del tejido de colágeno de sostén. Y diferentes enfermedades las pueden causar, ¿ya? Entonces acá van a estar, por ejemplo, la fibrosis pulmonar, las neumoconiosis, ¿no? Algunas enfermedades inflamatorias. Perfecto. Entonces, volvamos una vez más a recordar, ¿no? Entonces, ¿qué es el patrón intersticial?
¿no? O las lesiones intersticiales. No es otra cosa más que el conjunto de signos que traduce afectación del espacio intersticial, ¿no? Es decir, todo lo que está fuera del saco alveolar y los bronquiolos terminales, ¿ok? Ahora, igual que dentro del saco alveolar hacia afuera, hay diferentes contenidos que los pueden afectar. Por ejemplo, puede haber agua, como por ejemplo en el edema pulmonar. Hemos visto que el edema pulmonar da un patrón alveolar, pues también da un patrón intersticial, ¿no? Y sobre todo eso se va a ver, por ejemplo, por las regiones periféricas, ¿no? En el intersticio interlobulillar, ¿no? ¿Por qué? Porque las estructuras vasculares venosas se van a dar, como si recordamos un poquito, por las regiones periféricas, ¿no? Puede estar por infiltración celular también, como las famosas carcinomatosis, ¿no? Entonces nos recordamos que nosotros tenemos tejido linfático alrededor del intersticio interlobulillar y también que va pues por el intersticio intralobulillar, ¿no? Entonces, y estas se pueden afectar por infiltración celular, ¿no? Como las famosas carcinomatosis. Puede estar afectado por fibrosis, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del intersticio intralobulillar, ¿no? Esa red que hemos visto, así como de pescador, pequeñitas, ¿no? Entonces, eso es muy típico de la enfermedad de la fibrosis pulmonar, ¿no? Y que nosotros en la actualidad lo vamos a conocer como la neumonía intersticial usual, ¿no? Y pueden haber estructuras que puedan afectar, acuérdense, las estructuras vasculares, porque la sangre hay estructuras vasculares, ¿no? Entonces, las vasculitis, ¿no? También podrían afectar esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas estructuras, o sea, todo lo que no afecte tanto al saco alveolar como al bronquiolo terminal, entonces hablamos de lesión intersticial, ¿no? Entonces, recuerden, ¿no? Entonces, esto de acá se va a diferenciar del patrón alveolar, ¿no? ¿Por qué? Porque los alveolos los sacos alveolares se van a mantener indemnes, ¿ok? Estos van a estar sanos, ¿ok? Entonces la enfermedad es fuera de los sacos alveolares. Entonces, cuando hablamos de patrón intersticial, puede ser de aspecto nodular, reticular o lineal, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de intersticio que va a estar afectando, ¿no? Entonces, reticular, lineal, sobre todo cuando afecta el intersticio interlobulillar, nodular, porque afecta a los sacos linfáticos y los sacos linfáticos recuerden que tienen esas formas arrosariadas, ¿no? Puede ser simétrica y difusa, como el edema intersticial, ¿no? Puede ser irregular con zonas normales, como las carcinomatosis, las neumoconiosis, ¿no? A diferencia del patrón alveolar, las áreas afectadas acá son más extensas, ¿no? Son mucho más extensas. Recuerden que el intersticio tiene mucha comunicación entre sí, ¿no? No van a respetar los límites lobares, esto lo va a diferenciar del patrón alveolar, ¿no? Que está limitado por los surcos y suturas, no, ¿ya? No va a tener broncograma aéreo, obviamente, porque el broncograma aéreo solamente se evidencia cuando hay compromiso del alveolo, ¿no? El patrón alveolar, ¿no? Y por lo tanto no va a borrar estructuras vasculares, ¿ok? Entonces, todas estas son las características del patrón intersticial. Ahora, existen diferentes clasificaciones del patrón intersticial. A veces se hace un poco complejo entenderlo, ¿ok? ¿No? Hay, por ejemplo, una clasificación que habla de patrón intersticial que los divide, por ejemplo, en patrón septal, reticular, quístico, nodular, en vidrio esmerilado y consolidativo, ¿no? Otra clasificación ya no habla de patrón, sino de enfermedad, o sea, une esto, ¿no? Y habla de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, con patrones de alta atenuación, baja atenuación, patrón reticular y patrón nodular, ¿ok? Entonces, esto de acá es un poco más genérico. Sin embargo, por un tema
didáctico, ¿no? Nosotros vamos a tratar de unir estos dos tipos de clasificaciones para hablar de enfermedad intersticial, ¿no? Basado no solamente en la afectación o en la enfermedad, sino también en el patrón intersticial. De esta manera nosotros vamos a tener 5 tipos de enfermedades intersticiales, ¿no? Una que va a tener el patrón septal lineal, y nos vamos a recordar cuando hablamos de septal lineal del lobulillo pulmonar secundario y las regiones periféricas, ¿no? Y las estructuras que las van a comprometer. Entonces, cuando hablamos de patrón septal, nos recordamos estructuras vasculares, venosas, nos recordamos tejido linfático y tejido conectivo. Un patrón reticular, y esto se va a centrar en el intersticio intralobulillar, ¿no? Entonces hemos visto esas mallas, esas pequeñas mallas como red de pescador, ¿no? Donde el principal afectación es el tejido de sostén, el tejido de el colágeno, ¿no? Y un principal representante, por ejemplo, acá está pues las famosas neumonías intersticiales o fibrosis pulmonar. El patrón nodular, sobre todo, ¿no? Que va a afectar al intersticio, que puede ser centrolobulillar, y nos recordamos del centrolobulillar, que están las estructuras vasculares, las arteriolas, ¿no? Pulmonares, tenemos los bronquiolos terminales, que también se dan ahí, y también tenemos los linfáticos, ¿no? Y luego tenemos estos 2 tipos de acá, que son los patrones de alta atenuación, que es como que aumenta la densidad del parénquima pulmonar sin llegar a ser una consolidación, ¿correcto? Y esto es lo que nosotros hablamos de vidrio esmerilado, vidrio deslustrado. Y el patrón de baja atenuación, donde por el contrario disminuye la densidad, ¿no? Y acá van a estar todas las enfermedades, como por ejemplo las bronquiectasias, los quistes, el enfisema pulmonar, ¿ok? Entonces, esta clasificación de acá me parece mucho más didáctica y es la que vamos a desarrollar en el transcurso de nuestra clase. Ok, y esto acá para recordar, ¿no? Entonces, patrón septal lineal es esto, ¿no? Cuando vemos el engrosamiento, ¿no? El engrosamiento del intersticio interlobulillar. Entonces, vamos a ver en las tomografías esta representación, ¿no? Estos cuadriláteros, ¿ok? Y recuerdo una vez más, por esto es importante, ¿qué estructuras van a nivel del intersticio interlobulillar? Pues están las estructuras vasculares venosas, están linfáticos y el tejido de sostén. El intersticio intralobulillar, ¿no? Intralobulillar. Entonces, lo que está dentro, o sea, alrededor del lobulillo, ¿no? De los sacos alveolares, de los acinos, ¿no? ¿Y qué está alrededor y qué lo está rodeando? Pues está rodeando tejido intersticial, tejido de sostén, de colágeno, ¿no? Entonces, acá nos vamos a recordar así como el típico patrón en red de pescador, ¿no? El intersticio interlobulillar nos tiene que hacer recordar las estructuras que están en el centro del lobulillo pulmonar secundario. ¿Qué están en el centro del lobulillo pulmonar secundario? Las arteriolas, ¿no? Pulmonares, algunas vasculitis nos lo pueden dar, los bronquiolos terminales, ¿no? Los bronquiolos terminales, ¿no? Y también algunos linfáticos, ¿no? Entonces, y lo que nosotros vamos a ver es la afectación del centro, ¿no? Entonces, vamos a ver que va a estar respetado todo alrededor del lobulillo pulmonar secundario, pero vamos a ver que en el centro van a ver como un aumento de la atenuación, como se ve acá, ¿no? Y como les dije, ¿no? El patrón de alta atenuación y baja atenuación, ¿no? El vidrio esmerilado, que no es otra cosa más que aumento de la densidad del parénquima pulmonar, pero sin llegar a ser consolidación. ¿Qué quiere decir? Que va a aumentar, pero nosotros vamos a ver a través de ella las estructuras vasculares, ¿no? Las estructuras vasculares. Y el de baja atenuación, pues acá vamos a encontrar, ¿no? Aquellos que van a estar conformados como los quistes, el enfisema, las bronquiectasias, ¿ok? Entonces van a estar en este último. Vamos a empezar con el primero, el patrón intersticial septal o lineal, ¿no? Entonces, nos centramos acá en nuestro lobulillo pulmonar secundario y nos vamos a ver acá alrededor, ¿no? Entonces, alrededor, y una vez más recordamos, ¿qué hay alrededor? Pues están las estructuras venosas, ¿ya? Las estructuras venosas, ¿no? ¿Qué más hay? Hay tejido linfático, y todo esto va a estar rodeado por tejido de colágeno o de sostén.
¿ok? Entonces, todo lo que afecte al intersticio y que dé un patrón intersticial septal o lineal, pues va a estar encaminado a la afectación de estas estructuras, ¿no? De esta manera, nosotros vamos a ver que cuando afecta a las venas, ¿no? Por ejemplo, es cuando nosotros nos presentamos ante el famoso edema, ¿no? Los edemas intersticiales, cardiogénicos, las sobrecargas hídricas, nefrogénicos, ¿no? Entonces, todo lo que hace que provoque extravasación del líquido intravascular al extravascular, ¿ok? ¿No? Entonces, cuando el líquido sale al extravascular, pues simplemente se engruesa el lobulillo, los tabiques intersticiales, ¿no? Y nosotros vamos a obtener el patrón septal o lineal, ¿ok? Ahora, si afectara por el contrario los linfáticos recordemos que tienen la forma rosariada, ¿no? Entonces lo que vamos a tener nosotros es una presentación no tanto lineal, sino nodular, ¿no? O retículo nodular, ¿no? Retículo nodular. ¿Y qué patologías, por ejemplo, afectan los linfáticos? Pues las metástasis a la cabeza, ¿no? Los cánceres son una de las patologías que la van a afectar, ¿no? Entonces, y por último tenemos el tejido de colágeno de sostén, ¿no? Y también se va a afectar por procesos agudos y procesos crónicos. Dentro de los procesos crónicos vamos a tener las famosas enfermedades pulmonares intersticiales con el NIU, ¿no? Y esta de acá se va a acompañar del panal de abeja, o sea, no solamente del intersticio no del intersticio intralobular, no interlobular, sino también intralobular, ¿ok? ¿No? Y acá también vamos a tener algunas neumoconiosis, la silicosis, ¿no? Entonces todo esto se va a presentar a este nivel. Ahora, hay procesos agudos que también pueden afectar al intersticio, ¿no? Como algunas neumonías atípicas, ¿no? Que sobre todo van a dar el famoso patrón en vidrio esmerilado. Entonces recuerden estas tres presentaciones, sobre todo cuando queremos hablar de patrón septal o lineal, ¿no? Entonces tenemos acá uno de sus representantes, ¿no? El edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces recordemos que el edema agudo de pulmón va a pasar por dos etapas. Una es la etapa intersticial, ¿no? Que es la primera, y luego es la etapa consolidativa o alveolar que hemos aprendido en la clase pasada. Pero la etapa intersticial, se caracteriza por el engrosamiento de estos tabiques interlobulares. En las radiografías de tórax sí se va a poder identificar este patrón, y es que nosotros nos vamos a dar cuenta por estas pequeñas líneas que ven acá, estas líneas radiopacas paralelas a la pleura, ¿no? Entonces, estas líneas de acá no es otra cosa más que las famosas líneas B de Carli, ¿no? Entonces se va a conocer como las famosas líneas B de Carli, ¿no? Y cuando nosotros veamos las líneas B de Carli, pues nosotros podemos hablar de un edema agudo del pulmón, ¿no? O una congestión pulmonar, ¿ok? ¿No? Entonces, ahora también se puede manifestar a través de las famosas líneas A de Carli, que no es otra cosa más que el engrosamiento del intersticio, pero a nivel de la región suprailiar, ¿no? Suprailiar. Entonces, y recuerden que yo les dije que los cilios normalmente se ven, los de abajo son mucho más grandes o se visualizan, mientras que los ilios superiores por lo general pasan desapercibidos. Pues en el edema pulmonar se invierte esto, ¿no? Entonces nosotros vemos cómo los ilios pulmonares de los lóbulos superiores son mucho más prominentes, ¿no? Y eso es lo que se les llama las líneas A de Carli. ¿Ok? Entonces, este es el famoso edema agudo de pulmón. Y a esto hay que recordar la distribución del edema agudo de pulmón, que es pregunta de examen, ¿no? Que ha venido en el examen, ¿no? La distribución siempre periliar en alas de mariposa, ¿ok? Tanto en su presentación alveolar como su presentación intersticial, siempre hablamos de distribución periliar o alas de mariposa.
Y miren, acá tenemos una representación de una tomografía, ¿no? Entonces, acá es una tomografía de un paciente con edema agudo de pulmón. Y vamos a ver acá, miren cómo nosotros vemos el engrosamiento de los tabiques interlobulillares, ¿no? Las famosas líneas B de Kerley que les estaba diciendo, miren acá, paralelas, ¿no? Son líneas, que van, hacen como ángulos de 90 grados a las hojas o líneas pleurales, ¿ok? ¿No? Entonces, estas son las famosas líneas B de Kerley, ¿no? Entonces, en realidad no es otra cosa más que el engrosamiento del intersticio interlobulillar, ¿ok? También puede estar asociada, recuerden que está asociado al patrón alveolar, ¿no? Entonces, a medida que va avanzando el proceso, ya no solamente se mantiene en el intersticio, sino también pasa a ser afectación del patrón alveolar. Y también nosotros podemos ver ciertas áreas como estas zonas de acá, donde, por ejemplo, no hay una consolidación expresa. ¿Por qué sé que no hay una consolidación? Hay un aumento de la atenuación, pero yo puedo ver las estructuras vasculares, ¿no? Recuerden que en el patrón alveolar estas se borran, ¿no? Entonces, miren acá, yo las puedo ver. Esto se llama vidrio esmerilado, vidrio deslustrado, ¿no? Entonces, que es una forma de presentación de un patrón intersticial, ¿ok? No es específico de una enfermedad, ¿no? Entonces, y todo eso sumado a lo característica disposición periliar o en alas de mariposa, ¿no? Periliar o en alas de mariposa. Entonces, hasta ahí, recuerden, ¿no? Afectación del intersticio interlobulillar, ¿no? A la cabeza, ¿no? Sobre todo cuando es un patrón lineal, ¿no? Entonces, el edema pulmonar es un gran representante, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no afecta a las estructuras vasculares que están en la región periférica, sino a los linfáticos? Pues ahí nosotros vamos a tener las famosas linfangitis carcinomatosas, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es un engrosamiento del intersticio, pero es retículo nodular, ¿no? ¿Por qué? Porque los linfáticos tienen una representación arrosariada, ¿no? Entonces, miren acá, y la verdad es que es un poco dificultoso visualizarlo por radiografía, ¿no? Por radiografía nosotros no podemos definirlo, ¿no? Podemos hablar de una disminución de la transparencia del parénquima pulmonar, podemos hablar de pequeñas imágenes, ¿no? Reticulonodulares, ¿no? Entonces lo podemos describir así. Sin embargo, no es tan fácil de caracterizarla. La mejor forma de caracterizarla, pues, es a través de las tomografías o las imágenes tomográficas, ¿no? Entonces, miren acá, nosotros hacemos una tomografía en este pulmón, en corte axial, y miren cómo el intersticio, ¿no? Una vez más, interlobulillar, miren los cuadriláteros, ¿no? De los lobulillos pulmonares secundarios, miren cómo se ve, pero esto ya no es un engrosamiento lineal y simétrico, como hemos visto como en el edema de pulmón, ¿no? Sino es un engrosamiento reticulonodular, ¿no? Tiene como unos puntitos acá, miren, como unos nodulitos, ¿no? Un engrosamiento arrosariado, ¿no? Y lo otro que es, puede ser focal, puede ser difuso, ¿no? Entonces, no tiene una distribución simétrica, no tiene una distribución periliar que lo diferencia del edema pulmonar, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos este engrosamiento reticulonodular tipo arrosariado, ¿no? Que está afectando al lobulillo, a la región periférica del lobulillo pulmonar secundario, pues nosotros tenemos que pensar que estamos ante una posible carcinomatosis linfática. ¿Ok? ¿No? Que lo que estamos viendo no es otra cosa más que los linfáticos, ¿ya? Los linfáticos, ¿no? Entonces, este es el típico patrón, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce un engrosamiento septal con un patrón reticulonodular, ¿no? Acuérdense, edema pulmonar es un patrón lineal, ¿no? Lineal. Entonces, acá ya estamos hablando de reticulonodular por la presentación que tienen sobre todo los linfáticos. Y luego vamos a hablar, ¿no? Del intersticio intralobulillar, y nos recordamos que el intersticio intralobulillar es el tejido de sostén o conectivo que rodea todos los sacos alveolares, ¿no? Y bueno, acá su principal representante, pues no son otra cosa más que la famosa NIU o fibrosis pulmonar. ¿Y cómo lo voy a caracterizar de los anteriores? Pues vamos a ver como una red de pescador,
¿no? Entonces, no solamente el engrosamiento del intersticio periférico, sino también intralobulillar, por eso se llama dentro, ¿no? Del lobulillo, intralobulillar, ¿no? Y entonces, y es un patrón reticular fino, ¿no? Y más conocido como patrón de panal de abejas, ¿no? Panal de abejas, ¿no? Entonces, y cuando nosotros vemos este patrón, pues nosotros tenemos que saber que estos son patrones irreversibles, ya no van a volver a su normalidad, ¿no? La famosa neumonía intersticial usual, ¿no? La NIU, que no es otra cosa más que la fibrosis pulmonar, es la que la representa, ¿no? Y miren cómo es el nivel de avance de la tecnología, que ahora inclusive ya no se hace biopsias de pulmón, ¿no? Si nosotros hacemos una buena identificación tomográfica del patrón intersticial, ¿no? De una neumonía, ¿no? Usual o una fibrosis pulmonar, pues ya nos evitamos el hacer la biopsia y el médico tratante le puede dar el tratamiento adecuado. ¿Ok? ¿No? Entonces, ahora, para hablar nosotros de un patrón de NIU, también va a tener o va a guardar ciertas características. Y es que no solamente lo va a representar eso, sino que se nos hace un poquito más complejo porque hay múltiples enfermedades que lo pueden representar, ¿no? Entonces, miren, estas son todo el espectro de enfermedades que nos puede dar un patrón, un engrosamiento intralobulillar, ¿no? Un engrosamiento intralobulillar, ¿no? Entonces, y se pueden dar debido a procesos inflamatorios crónicos, ¿no? Entonces, procesos inflamatorios crónicos, ¿no? Y acá se afecta el intersticio interlobulillar, intralobulillar y el subpleural, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la NIU o neumonía intersticial usual o fibrosis pulmonar, caracterizado como el famoso patrón de panal de abeja, ¿no? Entonces, cuando ustedes hablen o escuchen de un patrón de panal de abeja, pues la NIU es lo que debe ir a nuestras cabezas, ¿no? La neumonía intersticial no específica, ¿no? Que son otros procesos, otros tipos, ¿no? De procesos inflamatorios, ¿no? Que es muy similar, ¿no? Que quiere dar como un patrón de panal de abeja, pero esto se asocia más a áreas de vidrio esmerilado, vidrio deslustrado, ¿no? Y no es tanto subpleural como el primero, ¿no? Y tenemos otro tipo de intersticios como las fibrosis asociadas a las colagenopatías o patologías vasculares. Recuerden que hay tejido vascular periférico, ¿no? Que puede estar afectado. Tenemos a las neumonitis crónicas por hipersensibilidad también, la asbestosis y la sarcoidosis, ¿no? Entonces, miren, todas esas enfermedades pueden afectar, ¿no? Pueden representar la afectación del intersticio intralobulillar. De acá lo que nos interesa aprender o recordar es la famosa fibrosis pulmonar o neumonía intersticial usual, ¿no? Entonces tenemos que saber que se caracteriza porque ustedes van a ver el famoso patrón en panal de abeja, ¿no? ¿No? Que no son otra cosa más que pequeñas imágenes quísticas, ¿no? Del parénquima pulmonar, ¿no? Pequeños quistes aéreos, ¿no? Que se podría decir, ¿no? Entonces, del parénquima. Recuerden que cuando hablamos de fibrosis pulmonar debe guardar ciertas características, ¿no? Uno que es subpleural, ¿ya? Subpleural. Dos, que es basal, ¿no? Tiene un gradiente ápico basal, es decir, va a ser más es mayor en las regiones basales, posteriores, recuerden, posteriores, ¿no? Entonces, y cuando reúne todos esos criterios, vamos a hablar de una fibrosis pulmonar o neumonía intersticial usual. Ahora o actualmente se habla de patrones NIU, posiblemente NIU, probablemente NIU, porque a veces es muy, muy difícil de identificarlos, ¿no? Y que recuerden que cuando nosotros veamos el famoso panal de abeja, también tenemos que saber que esto se da como una secuela de la destrucción del parénquima pulmonar, ¿no? Y que son patrones irreversibles, ¿ya? Irreversibles. Este pulmón ya no tiene un regreso atrás, es una fibrosis, por eso se dice, ¿no? Fibrosis pulmonar.
Entonces miren acá lo que les decía, ¿no? El patrón apicobasal posterior, ¿no? Entonces miren, las regiones apicales se muestran mucho más libres, mucho más sanas, ¿no? Pero sin embargo miren las regiones basales, ¿no? Se ve el famoso patrón en panal de abeja y sobre todo posteriores, ¿no? Segmentos posteriores, ¿no? Y si yo hago un corte acá a nivel, ¿no? De la base, ¿no? Miren, ¿no? Acá tenemos el quinto nivel o cardíaco bajo, entonces miren acá, vamos a ver, ¿no? Zonas, ¿no? Que tienen ese famoso patrón de panal de abeja, puede haber áreas de vidrio deslustrado, ¿no? Entonces algunas zonas enfisematosas, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, recordar, ¿no? Fibrosis pulmonar es un patrón que ya no tiene retorno, no tiene vuelta atrás, ¿no? No hay vuelta atrás. Entonces, hasta ahí es lo que hemos hablado del intersticio. Ya hemos hablado del intersticio interlobular, hemos hablado del intersticio intralobular, ¿no? Ahora vamos a hablar del intersticio interlobular, ¿no? Entonces, cuando hablamos del intersticio interlobular, vamos a hablar sobre todo del intersticio centrolobular, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del intersticio centrolobular, ¿no? Es porque nosotros queremos hablar de un patrón intersticial nodular. Ahora, el patrón intersticial nodular no solamente va a afectar al intersticio centrolobular, porque sabemos que acá hay linfáticos, sabemos que acá está el bronquiolo terminal, sabemos que acá están las arteriolas, ¿no? Pero también tenemos que recordar que hay linfáticos que se dan periféricamente, ¿no? Entonces, por eso, en el patrón intersticial nodular, nosotros vamos a tener afectación no solo del intersticio centrolobular, sino también del intersticio interlobular, ¿no? Sobre todo con la afectación de los linfáticos, ¿no? Entonces, recuerden acá, ¿no? Entonces, no solamente las estructuras que están en el centro, sino los linfáticos que están periféricos. Y cuando hablamos de un patrón intersticial nodular, pues nosotros tenemos que fijarnos en la distribución de estos nódulos, ¿no? Entonces son pequeños nódulos milimétricos, ¿no? Y la distribución en relación a qué lugar del intersticio o del lobulio pulmonar está afectando, ¿no? Entonces así nosotros vamos a tener uno perilinfático que cuando solamente está a nivel periférico, ¿no? Solamente está, o sea, no afecta el intersticio intralobular. Y esto es fácil de identificar porque si nosotros vemos las cisuras, las vamos a ver en engrosamiento reticulonodular o vamos a ver que también hay engrosamiento reticulonodular subpleural, ¿ok? El otro es la distribución centrolobular, cuando afecta sobre todo el lobulillo, el segmento centrolobular, ¿no? Entonces recordemos acá el bronquiolo terminal, recordemos acá las arteriolas, recordemos acá linfáticos, ¿no? Entonces miren cómo nosotros tenemos acá el lobulillo pulmonar secundario y lo que está afectado está adentro, ¿no? Y acá es donde vamos a ver los famosos árboles en brote, ¿no? Los famosos árboles en brote, que no es otra cosa más que la manifestación de la obstrucción de los bronquiolos terminales por pus y moco, ¿no? Entonces, y eso es lo que se le conoce el famoso árbol en brote, ¿no? Entonces, como unas ramitas con sus hojitas. ¿Ok? ¿No? Y muy típico sobre todo de procesos infecciosos o, por ejemplo, la tuberculosis, ¿no? Y luego vamos a tener un patrón random donde los nodulitos no solamente van a estar periféricos, sino también van a estar centrales, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos, ¿no? que están distribuidos tanto en el centro como en la periferia, pues nosotros hablamos de un patrón random. Y esto es muy típico, por ejemplo, de la TBC miliar, ¿ok? En nuestro medio de la TBC miliar. Entonces, es un poco complejo hacer la distribución del patrón nodular, sin embargo, existen ciertos mecanismos o secretos que nos pueden ayudar a poder diferenciarlo, ¿no? Entonces, y esto va a ser la localización de los nódulos, ¿no? En relación al lobulillo pulmonar secundario, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros vemos que
Si la localización es centro lobulillar, o sea, miren en el centro, ¿no? Entonces, esto puede decir que uno está afectando al bronquiolo terminal, ¿no? Entonces, miren, se llenan de moco, ¿no? Al bronquiolo terminal, ¿no? Entonces, y vamos a tener, por ejemplo, las neumonitis por hipersensibilidad, algunos carcinomas, ¿no? Bronquiolveolares, ¿no? O las bronquiolitis respiratorias, ¿no? Entonces, a la cabeza, ¿no? Entonces, esto es cuando, por ejemplo, es netamente centro lobulillar, ¿ok? ¿No? Ahora, si por el contrario nosotros vemos que no solamente es centro lobulillar, sino que aparte del centro lobulillar se suma el periférico, ¿no? Entonces, ¿qué estructuras están tanto en el centro como periféricamente? Pues son los linfáticos, ¿no? Entonces, ya no solamente está en el centro, sino también periféricamente, ¿no? Y entonces, este es el famoso patrón de distribución random, ¿ya? Random, ¿no? Entonces, no solamente está en el centro, sino también está periférico, ¿no? Entonces, y esto es muy típico, por ejemplo, de la TBC, ¿no? La TBC miliar es un gran representante del patrón, ¿no? En random. Y seguimos avanzando nosotros, vamos a ver que puede haber afectación, ¿no? También de las estructuras periféricas, ¿no? Entonces recordamos que hay alrededor de las estructuras periféricas, ¿no? Entonces, aparte de los linfáticos, que ya hemos dicho que más dan un patrón en random, ¿no? También nos podrían dar un patrón periférico, ¿no? Y esto es famoso de las linfangitis carcinomatosas que ya hemos hablado, pero hay otras estructuras que también nosotros no debemos olvidar, que es el tejido de sostén que está alrededor de ellas, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una distribución linfática, ¿no? Sobre todo con afectación del tejido de sostén, ¿no? Nosotros vamos a tener las famosas enfermedades, las neumoconiosis, ¿no? Como la sarcoidosis, la silicosis, ¿no? Las linfangitis carcinomatosas, que ya lo hemos visto, ¿no? Que por lo general no solamente es periférica, sino también es central, ¿no? Entonces, estas son las representaciones, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, de acuerdo a la distribución, ¿no? Y de acuerdo a las estructuras que nosotros evaluamos en el lobulillo pulmonar secundario, nosotros ya podemos ir dando los posibles diagnósticos de las enfermedades, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de patrones nodulares. Entonces vamos a ver un poco la representación de estas y cómo nosotros las podemos reconocer, ¿no? Entonces miren acá, miren en esta tomografía tenemos un corte axial y miren acá cómo hay un engrosamiento del intersticio, ¿no? Entonces miren, ¿no? Entonces, sobre todo, miren el intersticio y miren acá estos pequeños nódulos, ¿no? Entonces, lineales con unos pequeños nódulos, ¿no? Entonces, miren acá. Entonces, y si nosotros nos damos cuenta, estos nodulitos están, miren, por las cisuras, surcos y cisuras, ¿no? Si nosotros nos vamos a ver las zonas subpleurales, también los vamos a identificar, ¿no? Subpleurales, ¿no? Entonces, este es el famoso patrón nodular perilinfático, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, acuérdense, los linfáticos no solamente están alrededor de las cisuras, sino también en el centro, ¿no? Entonces, miren estos pequeños nodulitos centrolobulillares. Miren estos pequeñitos de acá, ¿no? Entonces, este es un patrón nodular perilinfático, ¿ok? ¿No? Entonces, muy típico, como les dije, ¿no? De la sarcoidosis, silicosis, neumoconiosis, ¿no? La diseminación linfática de los carcinomas, ¿no? Entonces, acá nos tenemos que poner en contexto, ¿no? Si yo tengo un paciente que me viene con este patrón, ¿no? Un paciente joven y empiezo a averiguar, ¿no? Y sé, por ejemplo, que es un paciente que trabaja en las minas, ¿no? Entonces, yo tengo que irme, pues, inclinarme por una neumoconiosis, ¿no? Sobre todo esto está bastante asociado, al igual que la sarcoidosis, a calcificaciones ganglionares en los cilios, ¿no? Pero si por el contrario yo tengo un paciente adulto mayor con una enfermedad de fondo, como por ejemplo un cáncer de tiroides, ¿no? Entonces, y yo me encuentro con este típico patrón que por lo general no es bilateral, no es simétrico, ¿no? Puede ser bilateral, pero no simétrico, ¿no? Entonces, yo tengo que pensar que puedo estar ante una diseminación linfangítica, ¿ok? Entonces, miren, como una imagen
¿no? Una imagen yo la tengo que interpretar de acuerdo a la clínica y al antecedente que tiene mi paciente, ¿ok? Para yo poder llegar al diagnóstico final. Miren los famosos patrones centrolobulillares, ¿no? Entonces, miren, cuando hay afectación, ¿no? Como por ejemplo la neumonitis por hipersensibilidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar son pequeños como que nodulitos, ¿no? Milimétricos, pero si ustedes se dan cuenta, el intersticio, ¿no? Interlobulillar está respetado, ¿no? Miren, los espacios subpleurales están limpios, no veo los nodulitos ahí, solamente son centrolobulillares, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, lo que puede estar afectado son los famosos bronquiolos terminales, ¿no? Entonces, todas las patologías como las neumonitis por hipersensibilidad, las bronquiolitis respiratorias, sobre todo en pacientes fumadores, ¿no? Algunas propagaciones de enfermedades infecciosas como la TBC, las micobacterias, ¿no? Algunas bronconeumonías pueden estar representadas acá, ¿no? Entonces, y muy poco, muy escaso algunos cánceres como el carcinoma bronquialveolar, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? Pero sí también existe una posibilidad, ¿no? Entonces, y acá lo que vamos a recordar bastante es el famoso patrón o árbol en brote, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de afectación centrolobulillar, el árbol en brote, que no es otra cosa más que el taponamiento de los bronquiolos terminales, ¿no? Y eso es lo que le da la forma de las hojitas, ¿no? Y miren también la afectación del bronquiolo terminal, ¿no? Entonces, el famoso árbol en brote, ¿no? ¿Y cómo se ve el árbol en brote? Miren acá. Miren esta tomografía y miren como una patita de gato con sus deditos, ¿no? O, por ejemplo, un árbol, ¿no? Un árbol con sus hojitas, ¿no? Miren, esta es la ramita y sus hojitas, ¿no? Y cuando ustedes vean este típico patrón en árbol en brote en nuestro medio y en Perú, nosotros tenemos que pensar en TBC. ¿Ok? En TBC a la cabeza. Descartemos primero cualquier TBC y si no es una TBC, cualquier afectación por cualquier micobacteria que pueden haber, ¿no? O cualquier otro proceso infeccioso que se pueda dar. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros tenemos que pensar cuando tengamos árbol en brote. Y la distribución aleatoria, ¿no? La distribución aleatoria quiere decir que hay nódulos que pueden estar en el centro, pero que también están periféricos. Y el secreto para identificar esto es que nosotros nos vamos a ir en las pleuras, a las regiones pleurales, y miren estos nodulitos que están subpleurales, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean que hay una afectación de los nódulos subpleurales, pues ustedes tienen que saber que hay afectación del intersticio interlobulillar, ¿no? Pero también se dan cuenta que no solamente es eso, sino también hay en el centro, ¿no? Pequeños nodulitos milimétricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es una típica representación en nuestro medio de la tuberculosis miliar, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean un patrón nodular aleatorio, random, ¿no? Y están ante un paciente con fiebre, tos, pérdida de peso, entonces una TBC miliar es una muy buena representación, ¿no? Si no es una TBC miliar y ustedes estuvieran ante un paciente adulto mayor, no pérdida de peso, anemia, pues una metástasis, las famosas linfangitis carcinomatosa por metástasis hematógenas también son muy buenos diagnósticos diferenciales, ¿ok? Muy buenos, esos dos a la cabeza, ¿ok? Y recuerden que pueden haber otras patologías un poco más alejadas que también las pueden presentar, como la sarcoidosis, ¿no? No es muy frecuente en nuestro medio, pero también hay que tenerlo presente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si yo veo este típico patrón y veo, por ejemplo, calcificaciones, ¿no? De ganglios iliares en el ilio, entonces yo me voy a ir por una sarcoidosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, calcificaciones en el ilio, ¿no? De los ganglios, ¿no? Iliares en el ilio, más este patrón en random, entonces una sarcoidosis es un muy buen diagnóstico diferencial también, ¿no? Entonces, mira, un patrón y el contexto clínico, una vez más, ¿no? Un patrón y el contexto clínico me lleva a un diagnóstico definitivo. Y luego vamos a pasar a hablar sobre el famoso patrón de alta atenuación, ¿no? Entonces, ¿qué es el famoso vidrio
esmerilado, vidrio deslustrado, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? Significa que hay un aumento de la atenuación del lobulillo pulmonar secundario, pero no llega a ser una consolidación, ¿no? Entonces, recuerden que cuando nosotros hablamos de consolidación, el saco alveolar se llenó de moco, pus, sangre, células, pero borra todas las estructuras, ¿no? Entonces vamos a ver algo así, un borramiento, ¿no? De todas esas estructuras. Y si hubiera aire atrapado ahí, pues hay broncograma aéreo, correcto. En el patrón de vidrio esmerilado, vidrio deslustrado, nosotros lo que vamos a ver es un aumento de la atenuación, pero las estructuras vasculares se llegan a ver, ¿no? Entonces, esto quiere decir que no hay afectación de los sacos alveolares. Hay una afectación, sí, en el parénquima pulmonar, pero esta es tan sensible, que la tomografía no lo puede delimitar. ¿Ya? Entonces, y vamos a ver solamente un aumento de la atenuación, pero las estructuras vasculares se van a poder ver. Este patrón de alta atenuación no es específico de ninguna enfermedad. ¿Ok? No es específico, ¿no? Sino va a venir acompañando a los patrones que hemos visto anteriormente, reticulares, lineales, y en combinación esta va a representar algunas enfermedades, ¿ok? Algunas enfermedades, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos aire en una consolidación, nosotros hablamos broncograma aéreo, pero cuando nosotros tenemos aire en un bronquiolo y en un patrón en vidrio deslustrado, pues vamos a hablar del signo del bronquio oscuro, ¿ya? El signo del bronquio oscuro, ¿no? Y esa es la diferencia. Broncograma aéreo cuando es consolidación y bronquio oscuro cuando estamos en un patrón de vidrio deslustrado, ¿no? Y miren acá. Y acá les traigo un ejemplo, ¿no? Este, por ejemplo, un paciente ¿no? Que tiene pues una tomografía, un corte axial y nosotros vamos a ver, miren las dos típicas representaciones, ¿no? Miren el patrón alveolar, miren cómo borra, la atenuación borra, yo no veo las estructuras vasculares acá, ¿no? Prácticamente es un aumento de la densidad completa, ¿no? Pero miren acá el vidrio deslustrado, vidrio esmerilado, ¿no? Miren en estas zonas cómo hay un aumento de la atenuación, sí, porque se ve un poco más blanco, ¿no? Pero yo puedo ver las estructuras vasculares, miren acá, ¿no? Estas pequeñas líneas, ¿no? Que son las estructuras vasculares. Pues este de acá es el vidrio esmerilado, vidrio deslustrado, y este de acá, pues es el patrón alveolar, ¿no? Entonces, y este patrón puede acompañar diferentes enfermedades, ¿no? Como por ejemplo el edema pulmonar. Este es un típico caso, un paciente de un edema pulmonar, ¿no? Un edema, un patrón que está más lineal, ¿no? Y perihiliar, ¿no? Disculpen, más perihiliar. Y la combinación, por ejemplo, de algunos patrones o diferentes patrones hacen que nosotros podamos identificar algunas enfermedades, ¿no? Como por ejemplo el famoso pavimento loco. ¿Qué es el pavimento loco? No es otra cosa más que el engrosamiento del intersticio interlobulillar, porque miren, vemos como cuadriláteros grandes, ¿no? Del lóbulo pulmonar secundario, asociado a vidrio deslustrado, vidrio esmerilado, ¿no? Entonces, miren, hay unas zonas donde no hay vidrio deslustrado y hay zonas donde sí, y eso se llama el famoso pavimento loco o crazy paving, ¿no? Y esto va a representar a diferentes enfermedades, una de las cuales la famosa proteinosis alveolar, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos este tipo de presentación, recordemos la proteinosis alveolar hasta que no se demuestre lo contrario, ¿ya? Y existen algunos diagnósticos diferenciales, como por ejemplo la neumonía por neumocistis carini, ¿no? El carcinoma bronquialveolar, alguna sarcoidosis también lo pueden dar, ¿no? Entonces, las neumonías intersticiales no específicas, las neumonías organizadas, ¿no? Entonces, todo va a depender del contexto clínico. Y por último, vamos a hablar del patrón de baja atenuación, ¿no? A diferencia del anterior, donde nosotros vemos que aumenta la densidad, acá todo lo contrario, disminuye la densidad del parénquima pulmonar,
¿no? Entonces, estas son patologías o enfermedades que hacen que se vea el pulmón mucho más, con una densidad más, tirando hacia el aire, ¿no? Más negativa, una densidad bastante negativa, ¿no? Y acá vamos a tener, pues, las enfermedades como el enfisema pulmonar, los quistes pulmonares, representantes de diferentes enfermedades, ¿no? Las bronquiectasias y las áreas de panal de abeja, que ya lo hemos visto. Vamos a hablar un poco del enfisema pulmonar. ¿Qué es el enfisema pulmonar? Hablamos de zonas de enfisema pulmonar, aquellas zonas donde hay de alguna manera la destrucción de de las paredes de los alvéolos, ¿no? Entonces, cuando se destruyen las paredes de los alvéolos, ¿no? Desaparecen, pues nosotros vamos a ver que se van a juntar como áreas quísticas de aire, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de quistes en pulmón es por contenido aéreo. Ya, eso también hay que tenerlo bastante claro, ¿no? Entonces, miren estas de acá, ¿no? Entonces la pérdida o aquellas enfermedades como, por ejemplo, el tabaquismo, ¿no? Que conllevan a una destrucción irreversible de las paredes alveolares, pues van a dar este famoso patrón de enfisema, ¿no? Y el enfisema se va a dividir en tres clases: enfisema centrolobulillar, que quiere decir que nosotros vamos a ver el parénquima pulmonar y como imágenes quísticas, ¿no? Como imágenes quísticas en el centro, ¿no? La diferencia es que no tienen paredes, ¿no? Son imágenes, miren, de densidad aire, pero que no tienen paredes, ¿no? Entonces es el famoso centro lobulillar, ¿no? Miren acá, centro lobulillar. Ahora tenemos el famoso enfisema paraseptal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el enfisema paraseptal? Que es este de acá. Cuando nosotros tenemos las imágenes, ¿no? De contenido aéreo, pero esta vez van a ir, mira, a nivel subpleural, ¿no? A nivel periférico, ¿no? Entonces, cuando la distribución es a nivel periférico, como estamos viendo acá, pues este es un enfisema paraseptal, ¿no? Entonces, miren acá, son imágenes de contenido aéreo, pero no tiene paredes, ¿ok? Hay que tener bastante cuenta en eso, ¿no? Y cuando se da la afectación tanto a nivel central como periférico, como acá, miren acá, esto es el famoso enfisema panlobulillar, ¿no? Entonces la afectación es tanto céntrica como periférica, ¿no? Entonces miren cómo la atenuación baja, disminuye, pero no hay paredes, ¿no? No tienen paredes, ¿no? Y estas son irreversibles también. Hay una destrucción irreversible de las paredes de los sacos alveolares, recuerden. Los quistes aéreos, a diferencia del anterior, estos sí tienen paredes, miren, son paredes gruesas, ¿no? Son paredes gruesas, ¿no? Que van a medir de 1 a 3 milímetros, ¿ok? Cuando pasan de 3 milímetros ya hablamos de cavidades o cavitaciones, ¿ok? ¿No? Entonces son imágenes, ¿no? De contenido aéreo con paredes, ¿no? Gruesas, ¿no? Que son menos de 4 milímetros, ¿ya? Y estos se llaman los famosos quistes aéreos. Y los quistes aéreos son la representación de diferentes grupos de enfermedades. Tenemos la histiocytosis de las células de Langerhans, por ejemplo, sobre todo en pacientes mujeres, ¿no? Podemos tener las linfangioleiomatosis, ¿no? Algunas, los pseudoneumatoceles, ¿no? La neumonía linfangítica intersticial también lo podría dar, ¿no? Entonces, la idea es que esto de acá van a tener también imágenes de densidad aire, pero con paredes, ¿no? Algunas bronquiectasias quísticas también lo podrían dar. El otro patrón de baja atenuación son las famosas bronquiectasias, ¿no? Las famosas bronquiectasias, ¿no? Entonces, ¿qué son las bronquiectasias? No es otra cosa más que la dilatación de los árboles o del árbol bronquial, ¿no? Y acá nos vamos a recordar del famoso signo del sello, ¿no? Entonces, nos vamos a nuestra primera clase donde hablábamos y comparábamos que el bronquio y la estructura vascular, ¿no? Normalmente el bronquio es más pequeño que la estructura vascular, pero cuando el bronquio se dilata,
y la estructura vascular, ¿no? Se mantiene en su tamaño normal, se hace el famoso signo del sello, ¿no? Como un anillo, ¿no? Donde el bronquio dilatado sería pues el aro del anillo, ¿no? Y la estructura vascular sería la piedra, ¿no? Como un anillo de compromiso, ¿no? Y eso es lo que se ve en el famoso, en los famosos cortes axiales, ¿no? Y esto es lo que se llama el signo del anillo de sello, ¿ya? Entonces, porque hay una dilatación bronquial. Ahora, hay diferentes tipos de bronquiectasias, ¿no? Entonces, miren, nosotros podemos tener bronquiectasias quísticas, ¿no? Miren, ¿no? Y estas incluso pueden tener contenido, ¿no? Contenido en su interior, ¿no? ¿No? Entonces, bronquiectasias quísticas, podemos tener bronquiectasias tubulares como un riel de tren, miren acá, ¿no? Miren, ¿no? Tubulares, ¿no? Entonces, también es otra representación, ¿no? Entonces, son las famosas bronquiectasias tubulares, o también podemos tener las famosas bronquiectasias varicosas o como racimo de uvas, ¿ven? Miren acá, ¿no? Miren como unos racimos de uvas, ¿no? Miren acá. ¿Ok? ¿No? Entonces, ¿qué es? No es otra cosa más que la dilatación de los bronquios, ¿no? Las bronquiectasias, ¿no? Sobre todo se van a dar en aquellos procesos de enfermedades del intersticio que ya son bastante crónicas, ¿no? ¿No? Va a acompañar, por ejemplo, a la fibrosis pulmonar, a las neumonías, algunas neumonías intersticiales, ¿no? La NINE también, ¿no? Entonces, o también puede, algunas, secuelas de infecciones, ¿no? Como la tuberculosis, ¿no? Entonces, las bronquiectasias no son patrones sobre todo secuelares, ¿no? Y por lo general irreversibles. Y hasta acá sería prácticamente lo que nosotros hablaríamos de todo lo que es patrón intersticial. ¿Dudas y preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, si no hay dudas y preguntas, doy por o asumo que la clase ha sido, disculpen, bastante, se ha entendido bastante la clase, ¿no? Entonces, sumando a la dificultad que hemos tenido del traslado de ustedes por el examen hacia su casa, sin no haber tenido un aula donde nosotros podamos haber hecho la clase ahí presencialmente, ¿no? Vamos a dar por terminar la clase, felizmente está grabado y la clase que viene vamos a resolver el examen, ¿no? Con las dudas que tengan todos sus compañeros, ¿no? Y alguna duda sobre esta clase de acá, ¿ok? Listo, jóvenes, entonces vamos a ver cómo van en este examen, ¿no? Imagino que en 48 horas ya nosotros debemos estar publicando los resultados y conmigo nos estamos viendo hasta el otro lunes. Que tengan una muy buena semana, creo que están todos en exámenes parciales, mucha suerte, ¿no? A estudiar y que tengan una buena semana, ¿no? Doy por finalizada la clase, detengo la grabación y hasta pronto.